Si estás aquí, puedo decir que estos temas resuenan contigo, así que quédate hasta el final. La historia de hoy es una que no querrás pasar por alto. Antes de sumergirnos en el tema, tómate un momento para compartir en los comentarios desde donde estás escuchando. Me emociona genuinamente saber desde dónde están sintonizando mis oyentes. Gracias por acompañarme hoy. Mi nombre es Carolina, y lo que estoy a punto de compartir no es una historia de grandes victorias o logros monumentales, sino más bien una historia entretejida con decisiones, errores y un profundo llamado de Dios. Esta es la historia de cómo, durante un periodo de duda y confusión interna, me embarqué en un viaje que reformuló todo lo que creía sobre la fe, la santidad y la noción de eternidad. Comenzó una noche que, en la superficie, era como cualquier otra. El aroma familiar del café recién hecho flotaba en el aire y el leve sonido de un perro ladrando en la distancia puntuaba el silencio. El suave y cálido resplandor de las luces de la casa envolvía la habitación en calma, pero dentro de mí había una furiosa tormenta. Me sentía a la deriva, como si hubiera estado recorriendo un camino con Dios pero nunca hubiera alcanzado del todo la conexión más profunda que mi alma ansiaba. Una Biblia abierta yacía ante mí y mi corazón rebosaba de preguntas sin respuesta. Todo a mi alrededor parecía mundano, incluso insignificante, pero no podía escapar de la corriente subyacente de inquietud en mi interior. Durante semanas, había estado rezando de memoria, asistiendo a los servicios de la iglesia pero sin poder sentir el espíritu vibrante y vivo dentro de sus paredes, todo el tiempo convenciéndome de que todo estaba bien. Pero esa noche, mientras miraba la Biblia abierta ante mí, algo profundo cambió. Una profunda sensación de insatisfacción me invadió, como si me faltara una pieza crucial del rompecabezas. Señor, susurré con voz temblorosa, revélame la verdad. Muéstrame quién eres realmente y qué deseas de mí. Esa sencilla oración me impulsó a una búsqueda incesante, una que parecía no tener fin. La primera pregunta que surgió fue sobre la santidad. ¿Qué significaba realmente ser santo? Durante mucho tiempo, había creído que era un concepto abstracto, un ideal elevado que residía en el corazón. Pero al pasar las páginas de la Biblia, encontré versículos que sugerían un tipo diferente de santidad, una que era tangible, una que era visible para el mundo que me rodeaba. En Levítico 7 y 27, encontré el versículo: no redondearás el cabello de tus sienes ni dañarás tu barba. Me quedé desconcertado. ¿Por qué le importaría a Dios el cabello y la barba? Parecía un detalle tan pequeño e insignificante. Cerré la Biblia lentamente, sentándome en el sofá, tratando de darle sentido a esas palabras. Pensé en todos los sermones que había escuchado a lo largo de los años, las enseñanzas sobre el sacrificio y la obediencia. Tal vez, reflexioné, no se trataba solo del cabello, tal vez había algo más profundo, algo que me faltaba. Me decidí a encontrar respuestas. Me acerqué a mi pastor, hablé con amigos y consulté a todo aquel que se me ocurriera que pudiera ayudarme a entender. Sin embargo, las respuestas que recibí fueron frustrantemente vagas o contradictorias. Algunos afirmaban que estas leyes estaban desactualizadas y que ya no eran relevantes para la vida moderna. Otros sostenían que cada parte de la Biblia tenía un significado profundo y duradero, incluidos estos detalles aparentemente triviales. Estaba desesperada por saber qué significaba esto para mí, aquí y ahora. ¿Qué significaba para mi vida, mis decisiones y mi fe? Un día, durante una larga caminata por los campos detrás de mi casa, me encontré deteniéndome debajo de un árbol y mirando al cielo. ¿Por qué todo parece tan complicado?, pregunté en voz alta, casi como si estuviera esperando que Dios respondiera directamente. Pero solo había silencio,
el susurro del viento a través de las hojas. Sin embargo, en ese momento de quietud, una paz profunda se apoderó de mí, como si el acto mismo de buscar se hubiera convertido en una ofrenda de obediencia en sí mismo. En los días siguientes, me sumergí más profundamente en el concepto de santidad externa. Empecé a darme cuenta de la frecuencia con la que pasamos por alto la importancia de cómo nos presentamos al mundo, asumiendo que a Dios solo le importa lo que está en nuestro interior. Pero, ¿no es cierto que la forma en que nos presentamos refleja lo que hay en nuestro interior? En Ezequiel 44, 20, encontré este versículo: no se raparán la cabeza ni dejarán crecer su cabello, sino que se cortarán el cabello de la cabeza. Esta idea de equilibrio, ni extrema ni descuidada, me impactó. Dios nos estaba llamando a una vida de modestia, no solo en nuestra apariencia, sino en cada área de nuestra vida. En nuestro comportamiento, nuestras elecciones y nuestras acciones diarias. Empecé a verme a mí misma de una manera que nunca antes me había visto. Me encontré mirándome al espejo con más frecuencia, no por vanidad, sino por el deseo de entender quién era realmente. Mi peinado, mi ropa, incluso mis expresiones faciales, todo parecía transmitir algo sobre mí. Pero la pregunta más profunda persistía: ¿lo que mostraba por fuera reflejaba verdaderamente la fe que albergaba en mi interior? ¿O había áreas de mi vida en las que, sin darme cuenta, estaba siguiendo los estándares del mundo en lugar de los de Dios? Cada pequeño detalle de mi rutina diaria empezó a cobrar importancia: la manera en que interactuaba con los demás, las decisiones que tomaba en el supermercado e incluso los programas de televisión que elegía ver. Empecé a ver que la santidad no era algo que se pudiera limitar a una sola área de mi vida. No era solo un conjunto de reglas a seguir, era una forma de vida que debía impregnar cada parte de mi existencia, desde lo mundano hasta lo sagrado. La santidad no era solo un sentimiento interior, sino una expresión exterior de la transformación que Dios estaba obrando en mí. Una noche, mientras estaba sentada escribiendo mis pensamientos en mi diario, me detuve para mirar por la ventana. La luz de la luna bañaba el jardín con un suave resplandor y me pregunté: ¿estaba realmente caminando en la luz de Dios o todavía había rincones ocultos y sombríos en mi vida? Fue un pensamiento que despertó algo muy profundo en mí. Entonces tomé una decisión firme: no descansaría hasta encontrar una respuesta. Después de semanas de estudiar las Escrituras y orar en soledad, llegué a la conclusión de que también necesitaba buscar respuestas de los demás. Si bien la Biblia había sido una guía preciosa para mí, sentí que escuchar las perspectivas de otras mujeres de fe me brindaría la claridad que buscaba. Entonces, un domingo por la mañana, después de que terminó el servicio de la iglesia, entré a la sala donde se estaba sirviendo el café comunitario y comencé a hacer preguntas. La primera persona a la que me acerqué fue Elena, una amable mujer mayor que había sido miembro fiel de la iglesia durante más de 50 años. Elena era conocida por su sabiduría tranquila y su notable capacidad para citar versículos de la Biblia para casi cualquier situación. Compartí con ella mis luchas, hablé de mis lecturas, mis preguntas y la profunda sensación de inquietud que había estado creciendo dentro de mí. Ella escuchó atentamente, su mirada serena, sus leves asentimientos me alentaron a continuar. Cuando terminé de hablar, Elena dejó su taza de té suavemente sobre la mesa y me miró con una mirada amable pero firme. Querida, dijo suavemente, no creo que a Dios le importen estos detalles. Las leyes del Antiguo Testamento eran para el pueblo de Israel en un tiempo y lugar específicos. Ahora, vivimos bajo la gracia, no bajo la ley. Sus palabras quedaron suspendidas en el aire, y por un momento, no supe cómo responder. Había venido buscando respuestas, pero lo que ella dijo despertó más preguntas.
Sus palabras me hicieron detenerme, sumida en mis pensamientos, pero no satisficieron por completo el anhelo inquieto de mi corazón. Había algo en la respuesta que no se conciliaba del todo con todo lo que había estado estudiando. ¿Por qué Dios daría leyes tan específicas si no conllevaran un significado más profundo y duradero? Era una pregunta que persistía en mi mente y se negaba a desaparecer. Decidida a encontrar más claridad, recurrí a Clara, una madre joven que había comenzado a asistir a la iglesia recientemente. Clara era práctica y directa, siempre en movimiento, persiguiendo a sus enérgicos hijos. Cuando le planteé la misma pregunta, se detuvo por un momento, claramente sorprendida por mi pregunta. Creo que depende de la cultura, dijo, encogiéndose de hombros ligeramente. En algunos lugares, afeitarse o usar maquillaje es algo completamente normal, en otros, puede parecer extraño. Pero, al final, creo que Dios mira el corazón, no nuestros hábitos culturales. Su respuesta parecía lógica a primera vista, y tenía sentido desde un punto de vista cultural. Pude ver la verdad en ella, Dios ve nuestros corazones y no solo nuestra apariencia externa. Sin embargo, algo en ella todavía me parecía un poco demasiado simplista. Estaba segura de que Dios miraba el corazón, pero tampoco podía quitarme la sensación de que había más. Las Escrituras hablaban de nuestros cuerpos como templos del Espíritu Santo, y eso parecía sugerir que la forma en que tratamos a nuestros cuerpos importa. ¿No era importante cuidarlos con el respeto que se merecen? Entonces, me volví hacia María, una mujer a la que había admirado durante años. María estaba serena y serena, su fe parecía irradiar de ella con una fuerza tranquila, y había algo en sus ojos que reflejaba una conexión profunda e inquebrantable con Dios. Compartí con ella mis preguntas, los versículos que había leído, la confusión que sentía y cómo, a pesar de mi búsqueda, todavía no podía encontrar la paz. María escuchó atentamente y luego, con voz suave pero segura, dijo, Carolina, no todos entenderán lo que estás buscando. Pero recuerda una cosa, Jesús nos creó tan perfectos como somos. Cada parte de nuestro cuerpo es obra de sus manos. Cuando elegimos alterar lo que Él nos ha dado, incluso en las formas más pequeñas, estamos diciendo que su creación no es suficiente para nosotros. Esas palabras me golpearon como una ola que se estrella contra mí. No era el tipo de reprimenda que hiere con juicio, sino más bien una declaración llena de amor y comprensión. Aún así, me dejaron con una pregunta que zumbaba en mi mente y se negaba a ser ignorada. ¿Estaba realmente honrando a Dios con cada parte de mi vida o me había preocupado más por encajar en los estándares del mundo que por alinearme con su voluntad? Más tarde esa noche, me encontré reflexionando sobre todas las respuestas que había recibido a lo largo del día. Cada respuesta era diferente, pero cada una tenía sentido a su manera. Pero en medio de las diferentes perspectivas, no pude evitar preguntarme, ¿cuál era la verdad? Sentí como si Dios me estuviera empujando suavemente a profundizar, a no conformarme con respuestas fáciles, sino a seguir buscando hasta descubrir la respuesta que venía directamente de Él. Llegó el día siguiente y todo parecía más bien normal, pero había una sensación peculiar en el aire que no podía quitarme de encima. La noche siguiente tendría una cita con un chico con el que había estado saliendo durante algunas semanas. No era una relación seria, solo algo ligero y exploratorio, pero había algo en el que me intrigaba. Tal vez fuera su forma segura pero amable de hablar, o el hecho de que parecía genuinamente interesado en mí, no solo como una conocida casual sino como alguien a quien realmente quería comprender. Pero incluso mientras disfrutaba de su compañía, había una sensación persistente en el fondo de mi mente.
Una parte de mí sentía que estaba tratando de complacerlo de maneras que no se alineaban con quien yo realmente era. A medida que transcurría el día, no podía quitarme la sensación de que algo no estaba bien y comencé a cuestionarme si estaba tratando de ajustarme a expectativas que, para empezar, no eran mías. En un momento impulsivo que no puedo explicar, tomé la decisión de depilarme las zonas íntimas, algo que no suelo hacer. No era un hábito frecuente para mí, pero sentí que era algo que tenía que hacer para prepararme para la próxima cita. En mi mente, parecía un simple acto de cuidado personal, nada más y nada menos. Pero cuando me paré frente al espejo después, me invadió una sensación inesperada de incomodidad. Una voz sutil, casi imperceptible, comenzó a susurrar en mi corazón: ¿por qué hiciste eso? Al principio, no le di importancia. Me dije a mí misma que era una tontería, que solo estaba pensando demasiado las cosas. Después de todo, era una elección que había hecho por mí misma, ¿no? Pero a medida que pasaban las horas y continuaba con mi día, ese sentimiento de culpa comenzó a crecer. Era como una sombra que me seguía silenciosamente, instándome a enfrentar algo más profundo dentro de mí. Esa noche, durante mi oración, sentí un peso insoportable presionando mi pecho, una sensación que era extraña e inquietante. Sentí como si mi corazón estuviera luchando contra algo que no podía comprender del todo. Cerré los ojos, buscando consuelo en la oración, y susurré suavemente: Señor, si algo anda mal, muéstramelo. No quiero fallarte. Mientras oraba, ocurrió un cambio repentino. Sin previo aviso, me encontré en un lugar que nunca había visto antes. No era un sueño, de eso estaba segura. Era demasiado vívido, demasiado real. El cielo estaba oscuro y sofocante, proyectando una sombra opresiva sobre todo. El aire a mi alrededor estaba denso con los gritos de los que sufrían, y dondequiera que miraba, las llamas lamían el aire, su resplandor anaranjado danzando sobre figuras que se retorcían en agonía. No necesitaba que nadie me lo explicara, comprendí de inmediato: estaba presenciando el infierno. El calor era sofocante, insoportable, y los gritos, agudos e implacables, perforaban la estructura misma de mi alma, haciendo eco en mis oídos. Me obligaron a caminar, o quizás sería más preciso decir que me arrastraban hacia adelante, como si algo invisible me impulsara a través de ese paisaje de pesadilla, haciéndome presenciar más. Las almas con las que me encontré estaban todas sufriendo, cada una experimentando su propio tormento, pero la desesperación era universal. Había un alma que vi claramente, un hombre cuyas manos estaban tan severamente quemadas que sus dedos se habían retorcido en un implacable agarre de dolor, su carne carbonizada se regeneraba perpetuamente solo para arder una vez más. Estoy aquí porque robé, gritó, con la voz quebrada, ahogada por el dolor. Tomé lo que no era mío, pensando que era un pequeño pecado, pero Dios lo ve todo. Sus palabras brotaron entre sollozos, cada sílaba aguda por la angustia. Sus manos, atrapadas en este ciclo interminable de quema y curación, nunca encontraron descanso, siempre regresando al mismo tormento insoportable. Me impactó con una fuerza innegable, el peso de sus palabras y el sufrimiento interminable que soportó por lo que alguna vez había considerado un acto menor, un pecado pequeño. Sentí un profundo estremecimiento en mi interior, como si me estuvieran mostrando una verdad tan profunda y aterradora que no podía apartar la mirada. En ese momento, la realidad de la seriedad con la que Dios considera el pecado, incluso los que consideramos insignificantes, me golpeó como una ola. Un poco más adelante, me encontré con un grupo de personas, cada una atada con pesadas cadenas alrededor de sus cuellos. El sonido de sus gritos colectivos llenó el aire,
crudo y desesperado. Éramos parte de una pandilla, gritaban, sus voces mezcladas con arrepentimiento y horror. Pensábamos que éramos fuertes, que teníamos el control, pero ahora nuestras cadenas nos atan para siempre. Sus tristes lamentos se mezclaron en un coro desgarrador, un sonido que parecía reverberar a través del aire, helándome hasta la médula. Al acercarme, apareció otra figura, su voz atravesó el silencio. «Soy Michael Jackson, soy el rey del pop», proclamó, con palabras agudas y desesperadas. Luego, como si finalmente se hubiera liberado de años de silencio, rompió a llorar de forma incontrolable. Sin embargo, curiosamente, nadie pareció notarlo. Nadie prestó atención a la celebridad, al hombre que una vez cautivó al mundo con su música y su fama. Aquí, en este lugar, no importaba quiénes habían sido en vida. Todos los que se encontraban allí, ya fueran ricos o pobres, famosos o desconocidos, eran iguales. Todos estaban perdidos, aislados y atados al sufrimiento eterno. Desde las sombras, otra voz sonó. «Soy la reina de Inglaterra». Pero, al igual que Michael Jackson, ella fue ignorada. No importaba qué títulos tuvieran, qué poder ejercían o qué reconocimiento recibieran en sus vidas. En este reino, cada alma era despojada de su identidad terrenal, reducida a nada más que un ser consumido por sus pecados, olvidado para siempre por el mundo que una vez había gobernado. Pero lo que más me impactó, más que cualquier otra cosa, fue lo que vi a continuación. Una mujer, encadenada a una piedra en llamas. Las cadenas se envolvían firmemente alrededor de sus muñecas, tobillos e incluso sus cejas e ingle. El dolor que soportaba era palpable, su cuerpo se contorsionaba en angustia y su sufrimiento parecía interminable. Pero lo que me paralizó en el lugar, lo que hizo que mi sangre se helara, fue la inquietante comprensión: esta mujer era yo. Me acerqué, mis pies no querían moverse pero me obligaban a ver. No podía apartar la mirada, aunque cada fibra de mi ser lo deseaba. «¿Por qué estoy aquí?», susurré, mi voz temblaba, mi corazón latía en mi pecho como un tambor de miedo y confusión. La figura levantó lentamente los ojos, y cuando nuestras miradas se encontraron, vi algo que me dejó sin aliento. Los ojos que me devolvían la mirada eran los míos, pero llenos de un dolor inimaginable, una profundidad de tormento que nunca podría haber comprendido antes de este momento. La comprensión fue abrumadora. No era solo una visión, fue un enfrentamiento con las partes más oscuras de mí mismo y me dejó conmocionado hasta lo más profundo. «¿Por qué no me escuchaste?», dijo la figura, con la voz quebrada y llena de profundo remordimiento. «Pensaste que la depilación era un asunto trivial, algo que realmente no importaba en el gran esquema de las cosas. Pero Dios nos creó perfectos. Cada parte de nuestro cuerpo fue hecha con amor, con un significado. Alterarlo para complacer al mundo es como decirle a Dios que su obra no fue suficiente». Sus palabras me golpearon como un látigo, cortantes e implacables. Perforaron todas las defensas que había construido a mi alrededor. Quería protestar, discutir, pero cada fibra de mi ser parecía rebelarse contra la verdad de lo que estaba diciendo. Pero no fue por vanidad, tartamudeé, luchando por justificarme. Fue solo para estar limpia. No hay nada malo en querer estar limpia, ¿verdad? «Limpieza», repitió la figura lentamente, con una sonrisa amarga que no coincidía con la tristeza en sus ojos. «Jesús nos lavó con su sangre. No hay mayor pureza que la que proviene de Él. Cuando elegimos alterar lo que Dios ha hecho, incluso en las cosas más pequeñas, abrimos una puerta al pecado.
Es un mensaje al mundo de que preferimos sus estándares a los de Dios. ¿Alguna vez te has preguntado por qué lo hiciste? ¿Fue realmente por limpieza o estabas tratando de complacer a alguien, de seguir una idea mundana de cómo debemos lucir? Sus palabras resonaron en mi mente como una campana, cada vez que sonaba hacía que mi corazón latiera más rápido. Me quedé paralizada, incapaz de responderle. ¿Por qué lo hice? Estaba realmente convencida de que era simplemente una cuestión de higiene, de estar limpia. Pero cuanto más pensaba en ello, más se alzaba esa débil voz en mi corazón. ¿Había algo más profundo detrás de mis acciones? Estaba sutilmente, inconscientemente, influenciada por lo que el mundo considera como normal, por los estándares que establece sobre cómo debemos presentarnos. Las preguntas flotaban pesadas en el aire, y con cada una, sentía que mi propia convicción crecía. La incomodidad que había sentido antes ahora tenía perfecto sentido. No fue solo un acto físico lo que había realizado, fue una decisión que reflejaba lo que sentía por mí. Y mientras estaba allí, frente a la verdad, me di cuenta de que había permitido que los ideales del mundo me moldearan más de lo que quería admitir. Pero no lo entendía, susurré, las lágrimas comenzaron a recorrer mi rostro, cada gota llevaba el peso de la comprensión asentándose pesadamente en mi corazón. Y ahora lo entiendes, respondió ella, con voz firme, pero ahora con dulzura, como si me estuviera ofreciendo gracia en este momento de despertar. No vuelvas a cometer el mismo error. Cada elección que haces es un reflejo de tu corazón. Cuando eliges alterar lo que Dios te ha dado, estás declarando que su obra no es suficiente. Así es como entra el enemigo, por puertas pequeñas, esas que parecen inofensivas. Pero nada es inofensivo cuando compromete tu pureza ante Dios. Me quedé quieta, congelada por sus palabras, con el pecho apretado mientras trataba de respirar, de procesar. La verdad que ella dijo era demasiado profunda, demasiado pesada, y sentí que me oprimía. Había vivido mi vida tomando decisiones pequeñas, aparentemente insignificantes, sin darme cuenta de que cada una formaba parte de un panorama mayor, que reflejaba quién era yo realmente y a quién servía realmente. Finalmente, después de lo que me pareció una eternidad de silencio, reuní el coraje para hablar, con voz pequeña e insegura. ¿Por qué a Dios le importaría algo tan pequeño? Con todo el mal que hay en el mundo, con todo el sufrimiento y el dolor, ¿por qué algo tan trivial como la depilación con cera le importaría? La figura inclinó la cabeza ligeramente, como si mi pregunta la sorprendiera. Me estudió por un momento y luego respondió con una comprensión tranquila pero profunda, porque todo lo que haces habla de quién eres y a quién adoras, dijo lentamente, cada palabra deliberada. Dios no se fija solo en los grandes pecados, Colina. Se fija en el corazón. Si descuidas las cosas pequeñas, estás diciendo que crees que Él no está involucrado en cada parte de tu vida. Pero Dios es un Dios de detalles. ¿No has leído alguna vez que hasta los cabellos de tu cabeza están contados? Nada es demasiado pequeño para su amor o su atención. Dejé que sus palabras se asimilaran y comprendí su magnitud. Entonces, cada elección, incluso las que parecen insignificantes, ¿es importante? Pregunté, con el corazón encogido mientras trataba de comprender la profundidad de lo que estaba diciendo. Sí, respondió con una certeza inquebrantable. El mundo te dirá que hay cosas que no importan, que hay categorías de la vida en las que Dios no está involucrado, en las que podemos elegir nuestro propio camino. Pero eso es mentira. La forma en que vives, cada elección que haces, incluso las más pequeñas, reflejan tu relación con Dios. Las cosas que parecen poco importantes son a menudo las mismas que revelan dónde está realmente tu corazón. Si crees que Dios está involucrado en cada parte de tu vida, si crees que Él es soberano sobre todo, reconocerás que nada es demasiado pequeño para su amor o su cuidado. Sus palabras resonaron profundamente en mí, cambiando mi perspectiva sobre todo.
Me di cuenta de que mis decisiones, sin importar cuán pequeñas parecieran, decían mucho sobre mi confianza en Dios y mi voluntad de vivir en total alineación con su voluntad. No importa, pero Jesús te ha llamado a ser diferente, a ser un signo vivo de su presencia en este mundo, continuó la figura, con una voz cada vez más resuelta. Cuando sigues los estándares del mundo, pierdes esa distinción. No se trata solo de ti, y cada acto tuyo influye en los demás. Tus decisiones enseñan, tus decisiones guían. Cuando eliges adaptarte al mundo, incluso en las cosas pequeñas, estás contribuyendo a difundir el mensaje equivocado. Sus palabras me atravesaron y me abrieron los ojos a un panorama más amplio que antes no había logrado ver. Siempre había visto mis decisiones como decisiones personales, sin darme cuenta del efecto dominó que podían tener en quienes me rodeaban. Al tratar de encajar o apaciguar las expectativas del mundo, sin querer había dado un ejemplo que podía engañar a los demás. La responsabilidad era más pesada de lo que había imaginado. ¿Pero hay alguna manera de enmendarlo? Pregunté, con la voz cargada de miedo y remordimiento. El peso de mis decisiones me oprimía y anhelaba encontrar una manera de deshacer lo que había hecho. La figura asintió lentamente y su mirada se suavizó. Arrepiéntete y no lo vuelvas a hacer. Dios está lleno de misericordia, pero te pide que camines en la luz, no que regreses a la oscuridad. Cuéntales a los demás lo que viste y advierte a tus hermanos y hermanas. No dejes que el enemigo los engañe como te engañó a ti. Cada pequeña concesión conduce a un gran abismo. La urgencia en su voz me sacudió. No se trataba solo de mis propios errores, se trataba de evitar que otros cometieran los mismos. Sentí un profundo sentido de responsabilidad de compartir lo que había aprendido, de proteger a otros de caer en la trampa en la que yo había caído. ¿Pero qué puedo decir?, me pregunté en voz alta, mientras mi mente corría mientras trataba de reconstruir cómo podía explicar algo tan profundo. ¿Cómo hago para que entiendan? Simplemente di la verdad, respondió, con un tono firme pero lleno de convicción. Díganles que Jesús nos creó perfectos, perfectos. Que todo lo que hacemos con nuestro cuerpo es un acto de alabanza o de desprecio hacia Él. Adviértanles que no caigan en la trampa del diablo, que quiere hacerles creer que la santidad no importa, que las cosas pequeñas no son importantes. Diles que todo importa, todo. La verdad en sus palabras se asentó como un peso en mi pecho. Había subestimado la importancia de hasta las decisiones más pequeñas, creyendo que no contaban en el gran esquema de las cosas. Pero ahora veía cómo cada acción, sin importar cuán insignificante pareciera, era una oportunidad para honrar o deshonrar a Dios. Comprendí que mi cuerpo era un templo, y cada decisión que tomaba con respecto a él tenía un significado eterno. Bajó la voz y la atmósfera a mi alrededor comenzó a temblar como si el mismo suelo debajo de mí estuviera respondiendo a sus palabras. No olvides lo que viste, Colina. No olvides que el pecado siempre comienza con un pequeño paso hacia la transigencia. Y ahora, regresa. Diles y nunca lo olvides, Dios te ama como eres y quiere que lo ames con todo tu corazón, alma y cuerpo. La intensidad de sus últimas palabras me dejó sin aliento. No era solo un llamado a cambiar, sino un mandato para compartir lo que había aprendido, para ser una voz de verdad en un mundo que había desdibujado las líneas entre el bien y el mal. Ahora entendía que la batalla no era solo contra los pecados grandes y obvios, sino contra las pequeñas decisiones cotidianas que poco a poco socavaban mi compromiso con la santidad. Y estaba decidida a nunca olvidar que el amor de Dios por mí no era condicional, Él quería que todo mi ser, corazón, alma y cuerpo, estuviera completamente dedicado a Él. Sus palabras me impactaron profundamente, como si se hubieran grabado en el alma, y antes de que pudiera procesarlas, la visión comenzó a desvanecerse. Las llamas abrasadoras que me habían rodeado se atenuaron, los gritos atormentados se suavizaron y me encontré de nuevo en la familiar quietud de mi habitación. Estaba arrodillada en el suelo, con las manos temblando incontrolablemente y el corazón latiendo con fuerza en mi pecho. Esa noche, el sueño me eludió. Cada vez que cerraba los ojos,
Todavía podía escuchar esas voces angustiadas y ver los ojos llenos de dolor que me devolvían la mirada. Sin embargo, en medio del miedo, había una claridad recién descubierta que parecía brillar más que cualquier sombra de duda. Cada decisión, sin importar cuán pequeña fuera, importaba. Cada acción tenía un significado, uno eterno. La experiencia me había abierto los ojos a la realidad del infierno de una manera que nunca antes había entendido. Lo había visto con mis propios ojos, había sentido su peso y no podía negar su existencia. No era una parábola ni un cuento de ficción destinado a asustar, era un lugar de tormento sin fin, un lugar donde las consecuencias de cada elección se sentían eternamente. Y esas elecciones, cada una, sin importar cuán insignificante pareciera, comenzaron en la vida misma que vivimos ahora, en los momentos que a menudo pasamos por alto o desestimamos. Me tomó varios minutos volver a mí misma. Mi cuerpo todavía estaba congelado, mi mente acelerada. Todavía estaba de rodillas, mis manos temblaban, mi corazón latía resonando en mi pecho. Pero una cosa era indiscutible, nunca podría volver a la forma en que había estado viviendo. La claridad que había recibido en ese momento fue a la vez abrumadora y transformadora. No podía ignorar lo que había aprendido, lo que había visto. La vida que había estado viviendo había estado llena de compromisos, pequeños, sí, pero compromisos al fin y al cabo. La verdad estaba clara ahora, no había lugar para medias tintas, no había justificaciones para vivir de una manera que no honrara a Dios plenamente en cada detalle. Había tenido la oportunidad de vislumbrar algo mucho más grande que yo, algo mucho más aterrador de lo que jamás podría haber imaginado. El infierno era real y era más que un lugar de sufrimiento, era un lugar de arrepentimiento, de decisiones que nunca podrían deshacerse. En ese momento comprendí la gravedad de mis acciones. Sabía que cada decisión, cada momento de mi vida, era una oportunidad para honrar a Dios o para deshonrarlo. Tenía que elegir vivir de una manera que reflejara su santidad, su perfección. Me puse de pie, todavía conmocionada pero resuelta. Era hora de que cambiara, no gradualmente, no cuando fuera conveniente, sino de inmediato. No podía haber más concesiones, no podía justificar más acciones que no se alinearan con la voluntad de Dios. Mi vida ya no era mía para moldearla en base a estándares mundanos. Era hora de vivir para Él, con todo lo que tenía, en cada detalle. No había vuelta atrás, no había lugar para la duda. La verdad había sido revelada, y con ella, el llamado a vivir una vida plenamente comprometida con Dios, en cada pensamiento, cada palabra, cada acción. Una vez que encontré la fuerza para ponerme de pie, hice mi primer acto decisivo. Dejé de lado todo lo que pudiera alejarme de Dios, cada objeto, cada hábito, cada pensamiento que alguna vez me había llevado hacia la aprobación del mundo en lugar de la de mi Creador. Sabía que nunca más podría alterar el cuerpo que Él me había dado. Lo que había visto, lo que había sentido, había dejado una marca permanente en mi alma. Aceptarme a mí misma como Dios me había hecho ya no era solo una elección, era una necesidad. No podía soportar la idea de enfrentarme alguna vez a la separación eterna de Dios, esa condenación, que esperaba a quienes elegían desafiar su diseño para sus vidas. En los días que siguieron, una urgencia ardiente se despertó en mí. No podía guardarme esta revelación para mí misma, era demasiado importante. Había visto el infierno, había escuchado los gritos de los perdidos y había sentido el peso de sus decisiones. Tenía que advertir a los demás. Tenía que salvar tantas almas como pudiera, así que decidí hablar con el párroco, un hombre al que conocía desde hacía años y al que respetaba profundamente. Confiaba en que, si alguien podía entenderme, ese sería él. Le abrí mi corazón y le conté todo, cada visión, cada palabra, cada momento escalofriante que había experimentado. Le describí las escenas que había presenciado, las almas que había conocido, el tormento que habían soportado y los falsos líderes que había visto en el infierno, aquellos que afirmaban servir a Dios pero que, en realidad, habían llevado a otros por el mal camino. Le expliqué cómo su orgullo, sus compromisos, habían sido su perdición.
Pero mientras hablaba, su rostro permaneció neutral, su expresión indescifrable. Cuando terminé, sonrió suavemente, pero había un destello de escepticismo en sus ojos. Carolina, dijo en voz baja, quizá fue solo una pesadilla. A veces la mente nos juega malas pasadas. Esas palabras me golpearon como un puñetazo. ¿Cómo no podía creerme? ¿Cómo podía desestimar la gravedad de lo que había visto? Lo intenté de nuevo, hablando con pasión, contando cada detalle con toda la convicción que sentía. Le supliqué que comprendiera que esto era más que un simple sueño, era una advertencia divina, una realidad que estaba mucho más allá de mi propia percepción. Le hablé del tormento, la desesperanza, la desesperación. Le describí a los falsos pastores, a los lobos con piel de oveja y su trágico final. Pero a pesar de mis esfuerzos, sacudió la cabeza y me dirigió una sonrisa tranquila, casi cansada. Sí, el infierno es real, reconoció con voz firme. Pero no debemos dejarnos llevar por visiones o sentimientos personales. Debemos centrarnos en las Escrituras. Todo debe estar basado en la palabra. Su respuesta me dolió profundamente y sentí una punzada de frustración y confusión. ¿Tenía razón? ¿Estaba equivocada? Había visto lo que había visto. Había sentido la profundidad de ello en mi alma. Sin embargo, allí estaba un hombre al que siempre había admirado, diciéndome que dejara de lado mi experiencia y regresara a la palabra escrita. No dudaba de la palabra de Dios, era mi fundamento, pero esta experiencia me parecía demasiado real, demasiado urgente, como para ignorarla. Aún así, me alejé, sabiendo que no podía rendirme. No podía dejar de compartir la verdad, incluso si a otros les costaba aceptarla. Mi experiencia me había abierto los ojos de maneras que no podía dejar de ver. Y sabía, en mi corazón, que mi llamado era seguir advirtiendo a los demás, compartir lo que Dios me había mostrado, sin importar cuán difícil o cuán malinterpretado pudiera ser. La decepción por la respuesta del sacerdote me pesaba mucho, pero sabía que no podía permitir que me detuviera. La visión que había visto era demasiado real, la urgencia demasiado apremiante como para ignorarla. No podía ignorar los gritos de los que estaban en el infierno, las cadenas, el sufrimiento eterno que soportaban. Y entre ellos estaban aquellos que habían usado mal el nombre de Dios, falsos pastores que extraviaban a sus rebaños. ¿Acaso el sacerdote era uno de ellos? El pensamiento permaneció en mi mente, sin respuesta, pero no importaba. Tenía que seguir adelante. Así que busqué a otro pastor, un hombre del que había oído hablar pero al que no conocía personalmente. El peso de mi misión parecía tan pesado que no estaba seguro de qué respuesta esperaba. Pero cuando entré en su oficina y comencé a contar mi experiencia, vi algo diferente en sus ojos, compasión y una comprensión profunda. No había juicio ni desdén, solo un reconocimiento silencioso de la gravedad de lo que estaba diciendo. No fue un sueño, Carolina, dijo con certeza. Lo que viste es real. Dios te mostró lo que muchos ignoran o se niegan a creer. Este mensaje debe ser compartido. Sus palabras fueron como un bálsamo para mi corazón herido, y en ese momento supe que había encontrado a alguien que realmente entendía. A partir de ese día, el pastor comenzó a predicar el mensaje que le había compartido. Habló sobre la importancia de la santidad en nuestra vida diaria, los peligros de descuidar los pequeños pecados y la realidad del infierno. Sus sermones se convirtieron en una luz poderosa para muchos, guiándolos hacia la verdad y la convicción. Trabajé junto a él, compartiendo las lecciones que había aprendido, ayudando a otros a entender la importancia de vivir una vida completamente entregada a Dios. Cuando las personas acudían a nosotros con sus dudas y preguntas, encontraban la claridad y la paz que habían estado buscando. Vi vidas cambiar cuando las personas comenzaron a tomar en serio el llamado a vivir su fe, no solo en grandes gestos, sino en cada detalle de sus vidas. Ahora comparto este mensaje con ustedes, con una advertencia: sean perspicaces en quien confían su alma.
No todos los predicadores que se presentan ante ustedes lo hacen con un corazón verdaderamente alineado con Dios. Algunos pueden parecer justos, pero de hecho son lobos con piel de oveja. El diablo trabaja de maneras ocultas, a menudo a través de aquellos que menos esperamos. Tómate el tiempo para leer las Escrituras por ti mismo. Ora por sabiduría y entendimiento. Cada detalle importa. Cada elección cuenta. El destino eterno de tu alma depende de las decisiones que tomes ahora. El infierno es real y muchos están perdidos, pero la salvación también es real y se encuentra solo en Jesucristo. No esperes. Cambia ahora, mientras aún tienes tiempo. Te agradezco por escuchar mi historia y te insto a que compartas este mensaje con otras personas. Todos necesitamos reflexionar sobre estas verdades y juntos podemos ayudar a guiar a otros hacia la luz. Comparte esto con tus amigos y grupos y sigamos difundiendo la palabra. Escribe en los comentarios desde donde estás escuchando, me encantaría saber de ti. Y no olvides ver el próximo vídeo en mi canal. Cada mensaje puede ser un paso hacia la salvación. Dios te bendiga por tu tiempo y gracias por cada cosa que compartes.